Si sientes que la ansiedad no sale de tu pecho y el pánico nubla tu destino, no es que tu espíritu se debilite, es que has olvidado el idioma de la vida. Tu mente ha sido cegada por el velo de la ilusión para mantenerte esclavo de tus sentidos, mientras el secreto más grande del universo se encuentra bajo tu propia nariz. Los antiguos alquimistas lo sabían. El aire es el mercurio invisible que transmuta el plomo del miedo en el oro de la presencia. Hace mucho tiempo, los grandes iniciados descubrieron que el prana es la chispa divina que puede apagar el fuego del sufrimiento. Este conocimiento fue ocultado en templos y grimorios prohibidos, lejos de los ojos indignos. Hoy, el velo se vuelve a abrir. En los próximos minutos no voy a darte consuelo. Voy a darte las 10 llaves maestras, las técnicas de respiración para que desaparezca tu ansiedad. Si escuchas hasta el final, el miedo morirá y tu verdadera esencia despertará. Escucha con el alma. Esto no es autoayuda, es iniciación. Capítulo 1. El soplo original. La conexión bíblica del aire y el espíritu. Antes de que existiera la palabra, existió el aliento. Antes del sonido, antes de la luz, antes, incluso del tiempo tal como lo entiendes ahora, hubo una exhalación. Déjame hacerte una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si el primer acto de la creación no fue un hágase, sino un suspiro? No un comando, sino un soplo. No una orden, sino una entrega. Esta es la parte de la historia que fue enterrada, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado poderosa para un mundo que aprendió a sobrevivir sin recordar. En los textos más antiguos del Génesis hay una palabra que ha sido mal traducida durante siglos. Ruach se traduce como espíritu, como viento, como aliento, pero en realidad no significa una sola cosa. Ruach es el principio invisible que se mueve, que entra y sale, que anima la materia muerta. Cuando respiras, no estás simplemente llenando tus pulmones de oxígeno. Estás participando en el mismo acto que dio vida al primer ser humano. Inhalar es recibir espíritu. Exhalar es devolverlo al mundo. Por eso, en su forma original, respirar no era un proceso automático. Era un acto sagrado. Los antiguos lo sabían. No lo intuían, lo sabían. En Egipto, mucho antes de que la ciencia moderna hablara de energía o campos invisibles, los sacerdotes de la escuela de Horus enseñaban que el ser humano no tenía un solo cuerpo, sino varios. Uno de ellos era el Ka, el cuerpo doble, el reflejo energético que sobrevivía a la muerte física. Este cuerpo no se alimentaba de comida ni de agua, sino de aire consciente. Sin el aliento correcto, el Ka se debilitaba, se dispersaba, y el alma quedaba incompleta en su tránsito. Respirar mal no solo acortaba la vida, condenaba la eternidad. En la India antigua, este conocimiento tomó otra forma, pero señalaba al mismo secreto. Se enseñaba que existe un canal invisible que conecta la nariz con la columna vertebral, y de la columna con el cerebro y el corazón. Lo llamaban el cordón de plata. Cada fosa nasal era un portal distinto. Una conectaba con el sol, con la acción, con la fuerza vital. La otra con la luna, con el descanso, con la regeneración. Respirar por una u otra no era casual. Era una decisión energética. El equilibrio entre ambas mantenía al ser humano en armonía. El desequilibrio lo enfermaba, primero en la mente, luego en el cuerpo. Entonces ocurrió el gran olvido. No fue un castigo divino, ni una maldición caída del cielo. Fue algo mucho más sutil. La humanidad comenzó a identificarse solo con lo visible, con lo sólido, con lo medible. El aliento dejó de ser espíritu y se convirtió en aire. La respiración dejó de ser ritual y pasó a ser reflejo. Y cuando un acto divino se vuelve inconsciente, se vuelve peligroso. Respiramos mal, vivimos tensos, enfermamos, y no sabemos por qué. No porque falte medicina, sino porque falta memoria. Pero este libro no existe para contarte lo que perdiste, sino para devolvértelo.
Por eso, antes de avanzar, debes experimentar una prueba, una pequeña iniciación. No una teoría, sino una sensación real, inmediata. Los antiguos sabían que el conocimiento que no se siente se olvida. Así que ahora, detente un momento. No cierres este audio. Solo escucha y haz. Coloca tu atención en la inhalación. Inhala lentamente por la nariz, como si estuvieras aspirando algo sagrado. No fuerces. Siente cómo el aire desciende. Cuando llegues al final, retén un segundo. Solo uno. Y exhala suavemente por la boca, como si liberaras algo antiguo. Repite esto 3 veces. Nada más. No busques visiones, solo sensaciones. Ahora observa tus manos. ¿Notas un leve hormigueo? ¿Un calor suave? ¿Una presencia distinta? Si lo sientes, no es sugestión. Es el prana reconociendo que alguien ha vuelto a reclamarlo conscientemente. Esta es la primera señal. Pequeña, pero real. Los antiguos decían que quien no puede sentir el aliento no puede gobernar su energía. Y quien no gobierna su energía siempre será gobernado por su mente. Aquí es donde muchos se detienen y donde comienza el verdadero peligro del conocimiento incompleto. Porque conocer el origen no basta. Tener la chispa no sirve de nada si no sabes apagar el incendio. Los sabios sabían algo que hoy la mayoría ignora. La respiración despierta la energía, pero es el sistema nervioso el que decide si esa energía te sana o te consume. La mente, sin control, es un caballo salvaje, y ningún alquimista montaba sin riendas. Por eso, en los manuscritos más ocultos aparece siempre una advertencia: no avances sin el código. Un patrón numérico sagrado que calma la mente, seda el ego y apaga el ruido interno como un anestésico espiritual. No es una técnica moderna, no es un ejercicio de relajación, es una llave. En el próximo capítulo revelaremos ese código. La frecuencia 478, un ritmo que los antiguos usaban para silenciar a sus demonios internos antes de cualquier ritual mayor. Quien domina esta frecuencia puede apagar el dolor emocional en segundos. Quien la ignora despierta fuerzas que no sabe contener. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿estás listo para aprender a respirar sin que tu mente te destruya? Capítulo 2. El anestésico sagrado, 478. El código para domar a la bestia interna. En los templos del silencio no se rezaba para calmar la angustia. Esta es una de las grandes mentiras que heredamos. Los monjes, los iniciados y los alquimistas no suplicaban paz. La inducían. Conocían una proporción matemática tan precisa que podía apagar el ruido de la mente como quien apaga una lámpara. No era fe ciega, era ciencia sagrada. Un código que no se escribía en piedra, sino en el cuerpo. Los antiguos no veían el sistema nervioso como una red biológica, sino como un animal, un caballo salvaje, poderoso, veloz, indispensable, pero mortal si nadie lo guía. La ansiedad no es un enemigo externo, es ese caballo cuando se desboca. Los pensamientos obsesivos son sus coces, el miedo es su respiración agitada. Y el alma, cuando no sabe usar las riendas, acaba arrastrada por él hasta el agotamiento. La respiración 478 es la rienda de oro. Este código no fue inventado, fue observado. Los sabios notaron que el cuerpo respondía a ciertos ritmos como si recordara algo antiguo. No es casualidad que los números aparezcan una y otra vez en los rituales, en los sellos, en las escrituras. Los números no son cantidades, son llaves, y esta secuencia es una de las más poderosas jamás transmitidas. El primer número es el 4. 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Cuando inhalas durante 4 tiempos, no estás solo llenando tus pulmones, estás invocando estructura, estás diciéndole a la materia, ordénate. El caos interno comienza a estabilizarse porque el cuerpo reconoce ese patrón. Inhalar en 4 es un acto de invocación silenciosa. El alma llama a la forma.
Luego llega el 7. Aquí ocurre la alquimia. 7 es el número de la perfección, de los centros energéticos, de los días de la creación. Retener el aire durante 7 tiempos no es una pausa, es una transmutación. En este instante, el aire deja de ser oxígeno y se convierte en alcagest, el disolvente universal de los alquimistas. Es aquí donde se limpian las toxinas invisibles, el miedo acumulado, la ansiedad antigua, las emociones no digeridas. El cuerpo entra en obediencia. El último número es el 8, el infinito, la serpiente que se muerde la cola. Al exhalar durante 8 tiempos, especialmente con un sonido suave y siseante, no estás soltando aire. Estás expulsando al parásito de la preocupación. Los antiguos decían que la angustia no vive en la mente, sino en el campo energético que rodea al cuerpo. Exhalar en 8 es barrer ese campo, es liberar espacio, es cerrar el circuito. Ahora, el ritual. No lo escuches como teoría, hazlo. Coloca la lengua suavemente en el paladar, justo detrás de los dientes superiores. En el taoísmo este punto se conoce como el puente de jade. Es el interruptor que conecta los circuitos del cuerpo. Sin este puente la energía se dispersa, con él circula. Inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4. Siente cómo el aire entra profundo, sin prisa. Retén 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No fuerces. Y ahora exhala lentamente por la boca durante 8 tiempos, dejando escapar un sonido casi imperceptible. Como un suspiro antiguo. Repite el ciclo. Y observa. Si sientes un ligero mareo, una pesadez agradable o una paz repentina que cae sobre ti como un manto, no te asustes. No es debilidad, es rendición. Tu sistema nervioso está soltando el control, el caballo está bajando la cabeza. El ego, por primera vez en mucho tiempo, está muriendo un poco. Y esa pequeña muerte es necesaria. Los antiguos llamaban a esto la muerte del falso rey. Porque el ego gobierna por ruido, no por sabiduría. Cuando el ruido cesa, aparece algo más profundo, algo que no grita, algo que observa. Pero aquí está la advertencia que pocos manuscritos se atreven a escribir con claridad. Dormir a la bestia no es lo mismo que purificar el cuerpo que habita. Una bestia dormida sigue respirando en un terreno contaminado. El miedo, la ansiedad y la enfermedad no solo viven en la mente, se alimentan del entorno interno, de la acidez, de la sangre estancada, de un cuerpo que se ha vuelto terreno fértil para la sombra. Por eso, este conocimiento nunca se entregaba completo de una sola vez. Primero, el control. Luego, la purificación. Los alquimistas lo sabían. No se puede sostener la paz en un cuerpo tóxico. La calma necesita un recipiente limpio. Y aquí comienza una etapa mucho más peligrosa y poderosa. En el siguiente capítulo aprenderás el secreto de la alquimia líquida, un conocimiento prohibido que no trabaja con pensamientos, sino con fluidos. Vamos a electrificar tu sangre, a cambiar el terreno interno, a convertir tus venas en ríos de luz donde ninguna enfermedad, ningún miedo y ninguna entidad densa puede sobrevivir. No es metáfora. No es simbólico, es químico y espiritual al mismo tiempo. La pregunta ya no es si quieres calma. La pregunta es, ¿te atreves a cambiar el pH de tu alma? Capítulo 3. Oxigenar la sangre, la alquimia líquida y el cuerpo de luz. Existe una verdad que no se enseña en hospitales ni en escuelas, porque no pertenece al mundo del síntoma, sino al del origen. La enfermedad y el miedo no aparecen por azar. Son entidades de baja vibración que solo pueden prosperar en la oscuridad, en la densidad y en la acidez. No atacan un cuerpo fuerte, se instalan en uno debilitado por dentro. En este preciso momento, si nunca has trabajado conscientemente con tu respiración, tu sangre no fluye como un río. Se estanca como un pantano. Y ningún pantano puede sostener vida elevada. Hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a convertir tu sangre en un océano de cristal.
Los antiguos alquimistas no hablaban de pH como un valor químico, sino como un grado de pureza. El cuerpo era un templo, y la sangre era el agua que lo recorría. Cuando el agua se corrompe, el templo se vuelve inhabitable. La ansiedad, el miedo crónico y la tensión constante acidifican ese agua interna. La vuelven densa, pesada, oscura. Por eso, una mente ansiosa nunca habita un cuerpo ligero. El prana, en cambio, alcaliniza. No porque sea mágico, sino porque devuelve al sistema su estado solar natural. Ahora presta atención, porque aquí el conocimiento deja de ser simbólico y se vuelve operativo. El oxígeno no es solo un gas, es fuego sutil. Es el elemento que quema la escoria acumulada en los canales invisibles del cuerpo, los nadis, por donde circula la energía vital. Cuando no hay suficiente oxígeno consciente, esas vías se obstruyen. La energía no fluye. La emoción se estanca. El miedo encuentra hogar. Pero cuando el oxígeno entra con intención, algo se enciende. Imagina esto, y no como fantasía, sino como visión interna. Cada glóbulo rojo de tu sangre es una pequeña lámpara de aceite. Apagada, apenas ilumina, pero cuando respiras con conciencia, cuando oxigenas de verdad, estás encendiendo una, luego otra, luego millones, 1.000 millones de luces despertando dentro de tus venas. Un cuerpo iluminado no puede ser un cuerpo ansioso. La luz no discute con la sombra, la disuelve. Aquí comienza el ritual de la alcalinización profunda. No lo escuches como una técnica más. Escúchalo como una operación alquímica interna. Coloca tu atención en la base de tus pulmones. La mayoría de los seres humanos nunca respira ahí. Respiran alto, corto, superficial. Pero la base pulmonar es territorio de la tierra. Ahí reside la fuerza estable, la energía que sostiene. Inhala lentamente por la nariz y dirige el aire hacia abajo, como si inflaras un recipiente profundo. No eleves los hombros, expande el vientre, despierta la raíz, retén un instante, sin tensión, y exhala lentamente, sintiendo cómo el aire asciende limpiando, arrastrando, despejando. Repite. No cuentes, siente, cada inhalación oxigena, cada exhalación libera. En pocos ciclos algo comenzará a manifestarse. Puede ser un hormigueo en las manos o en los pies. Puede ser un calor que asciende por la columna. Puede ser una sensación extraña, como si el cuerpo se volviera más amplio por dentro. No lo bloquees. Ese calor es el mercurio filosofal recorriendo tu sistema. Es la señal inequívoca de que la alquimia ha comenzado. La sombra no huye con violencia, se disuelve ante la luz. Los antiguos advertían que este proceso debía hacerse con respeto, porque al limpiar el terreno interno emergen residuos, emociones antiguas, recuerdos densos, sensaciones olvidadas. No es retroceso, es purga. Es la sangre soltando lo que llevaba años reteniendo. Un cuerpo que se oxigena profundamente comienza a expulsar lo que ya no puede sostener. Aquí sucede algo crucial. La identidad empieza a aflojarse. Muchas personas creen que son su ansiedad, su cansancio, su miedo. Pero cuando la sangre se vuelve clara, cuando el flujo se restablece, descubren algo inquietante y liberador. Eso nunca fueron ellos. Solo era un entorno interno corrupto hablando. Ahora tu sangre es más pura, más ligera, más eléctrica. Pero no confundas pureza con poder. Un cuerpo limpio sin fuego es vulnerable. Un templo purificado, sin llama en su altar, puede volver a ser tomado. Los alquimistas sabían que el último paso no era la limpieza, era la activación. Por eso este capítulo no cierra un proceso. Lo prepara. Has drenado el pantano. Has encendido las luces. Has creado el terreno. Pero el verdadero cambio no ocurre hasta que el fuego desciende. En el siguiente capítulo despertaremos el aliento de fuego. No sirve para calmar. No sirve para sanar suavemente. Sirve para destruir lo que ya no debe existir.
Aprenderás a usar tu diafragma como un fuelle alquímico, capaz de incinerar traumas antiguos que llevan años escondidos en tus células. No será cómodo, no será suave, pero será definitivo. La pregunta final no es si quieres seguir avanzando. La pregunta es, ¿estás listo para despertar el fuego alquímico dentro de ti? Capítulo 4. El aliento de fuego. El fuelle alquímico que incinera el miedo. Hay miedos que no se van con palabras, no responden a la lógica, ni a la introspección, ni a la comprensión racional, porque no viven en la mente, viven incrustados en los tejidos, adheridos a la carne como parásitos de cristal. Son memorias antiguas, traumas olvidados, instintos primarios que se activan sin permiso. Para esos miedos, la paz no sirve. Para eliminarlos no necesitamos silencio. Necesitamos un incendio sagrado. Los antiguos alquimistas sabían que no todo se transmuta con suavidad. Hay materiales que no se disuelven, se queman, y en el cuerpo humano existe una herramienta diseñada específicamente para ese propósito. No es un músculo cualquiera, es el diafragma, el verdadero fuelle del alquimista, el mecanismo que aviva o apaga el fuego interno. Cuando el diafragma se mueve con intención, el cuerpo deja de ser pasivo y se convierte en un horno activo. En el centro de ese horno se encuentra el plexo solar. No es solo un conjunto de nervios, es el sol interno. El punto donde se concentra la voluntad, la identidad y el coraje. Los antiguos lo sabían, ahí es donde se arroja el plomo de la angustia para ser destruido. No para entenderlo, no para analizarlo, para incinerarlo. Este conocimiento no nació en templos silenciosos, sino en campos de batalla interiores. En la India antigua, los guerreros y ascetas practicaban una técnica conocida como Kapalabhati, el cráneo brillante. No lo hacían para relajarse, lo hacían para volverse feroces e impasibles. Antes del combate, antes del ritual, antes de enfrentar la muerte, despertaban el fuego de Agni, el principio solar que quema la duda y endurece el espíritu. Cada exhalación forzada era un golpe, cada contracción del abdomen, un martillazo. El alma sobre el yunque. Así se forja un escudo que no es emocional ni mental, sino energético. Un escudo que no razona con el miedo, lo atraviesa. Ahora escucha con atención. Este no es un ejercicio, es una pira. Adopta una postura estable, no rígida, pero firme. Lleva la atención al abdomen justo debajo del ombligo. La inhalación será pasiva, natural. No la fuerces. La exhalación, en cambio, será activa, potente, rítmica, como un latido. Exhala por la nariz contrayendo el abdomen con decisión y deja que el aire salga como un golpe seco. Luego relaja y permite que el aire vuelva a sacudos a entrar solo. No empujes con el pecho. El poder nace abajo. El fuego se aviva desde la base. Continúa. Mantén el ritmo. No rápido, pero constante. Cada exhalación es una chispa. Cada contracción una llamarada. Imagina, y no como metáfora, que estás arrojando recuerdos densos al fuego. Miedos antiguos, escenas que nunca sanaron, sensaciones que quedaron atrapadas en tu cuerpo. No las nombres, quémalas. En pocos segundos el cuerpo responderá. Puede aparecer sudor, puede surgir una vibración en la base de la columna, puede sentirse un calor intenso que asciende. No es peligro, es señal, es el fuego del Agni despertando. Tus traumas antiguos no están siendo analizados, están siendo reducidos a ceniza en este preciso instante. No te detengas antes de tiempo, el fuego necesita completar su ciclo. Cuando el cuerpo quiera parar, dale unos segundos más. Solo unos segundos. Luego suelta. Detén la respiración de fuego y permite que el aire vuelva a fluir con normalidad. Y observa, el silencio que queda después no es vacío. Es terreno limpio, es espacio conquistado. Muchos confunden esta sensación con cansancio. No lo es poder estabilizándose. Has quemado algo real, no simbólico. Real.
Aquí ocurre una transformación peligrosa y hermosa a la vez. Cuando el miedo se quema, algo queda expuesto. El sol interno ya no está cubierto. Empieza a irradiar. Te vuelves más visible, más presente, más intenso. Te conviertes en un faro en la oscuridad. Y todo faro tiene un precio, porque generar fuego consume energía. Si solo exhalas poder, si solo quemas sin reponer, acabarás exhausto. Esto es algo que muchos ignoran y por eso fracasan. Los antiguos maestros taoístas lo sabían, no bastaba con crear energía, había que absorberla, alimentarse del entorno, beber del vacío. Por eso, este capítulo no es el final del fuego, es su advertencia. En el siguiente capítulo aprenderás algo que casi nadie enseña. Respirar por la piel. No como metáfora poética, sino como técnica real de absorción energética. Descubrirás cómo abrir tus poros como portales y permitir que el prana del ambiente fluya hacia ti. Aprenderás a robar energía al universo sin esfuerzo, como una esponja divina sumergida en el océano invisible. Porque el fuego sin alimento se apaga, y tú no has llegado hasta aquí para volver a apagarte. La pregunta final no es si quieres más poder. La pregunta es, ¿estás listo para alimentarte del vacío mismo? Capítulo 5. Respirar por la piel, el secreto taoísta de la esponja divina. Te han hecho creer que solo respiras por 2 pequeños agujeros en tu rostro. Esta es una de las mentiras más eficaces jamás sembradas. No porque sea completamente falsa, sino porque es incompleta. Un verdadero iniciado sabe que la respiración no es un acto localizado, sino un fenómeno total. Tu piel no es un límite, es un órgano sensorial inmenso, un pulmón infinito, una red de millones de puertas microscópicas que esperan ser abiertas. Mientras esas puertas permanezcan cerradas, te marchitas. Cuando se abren, el universo te alimenta. En la tradición taoísta existe un estado conocido como el cuerpo de diamante. No se refiere a dureza, sino a coherencia. Un cuerpo donde la energía no se fuga, no se estanca y no se agota. En estos textos antiguos, los poros de la piel eran llamados las puertas del espíritu. Cada poro es un punto de intercambio entre tú y el cosmos. Si están cerrados por tensión, miedo o rigidez, la energía no entra. Si se abren, la separación desaparece. Hasta ahora has aprendido a calmar la bestia, a purificar la sangre y a encender el fuego. Pero todo fuego necesita alimento. Y el mayor error de los practicantes es creer que ese alimento viene solo del esfuerzo. No, el taoísta no lucha contra el universo, se deja atravesar por él. Ahora comienza la técnica de la inhalación porosa. No la ejecutes con prisa. Este no es un acto muscular, sino perceptivo. Deja de buscar el aire en la nariz, permite que la respiración ocurra por sí sola. Lleva tu atención al espacio que te rodea. Imagínalo, y no como fantasía, como un océano de luz dorada, tibia, viva. Este océano no está fuera de ti, te atraviesa, siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora lo estás reconociendo. Al inhalar, no tomes aire. Recibe luz. Siente cómo entra suavemente por tus brazos, por tu espalda, por tus piernas. No atraviesa la piel con violencia. Se filtra, como agua en una esponja. Esa luz viaja hacia adentro, más allá de los músculos, más allá de los órganos, hasta llegar a los huesos. Aquí se revela un secreto que casi nadie menciona. Los antiguos maestros no fortalecían el cuerpo desde el músculo, sino desde el hueso. Practicaban lo que llamaban el lavado de la médula. Porque la médula es el núcleo, el lugar donde la vida se renueva. Cuando la energía llega ahí, el cansancio profundo comienza a disolverse. No el cansancio físico, sino el existencial. Permanece unos instantes respirando así, sin esfuerzo, sin ritmo impuesto, solo absorbiendo. Cada inhalación es una carga, cada exhalación una expansión suave. No expulses energía, déjala circular. Ahora entramos en el ritual del manto de energía.
Expande tu atención a toda la superficie de tu piel. No te centres en un punto. Sé el todo, como si tu conciencia se hubiera derramado hacia afuera y habitara cada centímetro de tu cuerpo. Respira lento, sutil, casi imperceptible, como si no fueras tú quien respira, sino el espacio respirándote a ti. En este punto algo suele ocurrir. Puede ser un hormigueo eléctrico, un escalofrío suave que eriza los vellos, una sensación de amplitud extraña, como si tu contorno se hubiera vuelto borroso. No es frío, es tu campo electromagnético expandiéndose. Es la señal inequívoca de que has dejado de ser una gota aislada para convertirte en parte consciente del océano. Los taoístas decían que cuando una persona alcanza este estado, ya no recarga energía, vive enchufada. El agotamiento deja de ser una constante. La ansiedad pierde combustible. El cuerpo empieza a sostenerse desde una fuente más grande que el yo. Pero aquí aparece una nueva frontera, porque absorber energía no basta si existen bloqueos en los canales superiores, y uno de los más traicioneros se encuentra en un lugar que casi nadie sospecha: la garganta y la mandíbula. Ahí se acumulan palabras no dichas, emociones reprimidas, gritos tragados. La energía asciende y choca, se congestiona, se vuelve pesadez, fatiga inexplicable, sueño constante. Por eso, incluso después de aprender a absorber prana, muchas personas siguen cansadas, no porque les falte energía, sino porque no saben expulsar lo que la bloquea. Los antiguos conocían un gesto simple, cotidiano, casi ridículo, que en realidad es una de las herramientas más poderosas jamás ignoradas. Un acto que ocurre de forma natural cuando el cuerpo quiere liberar tensión profunda. Un acto que ha sido reprimido socialmente y con ello espiritualmente. Ese acto es el bostezo. En el próximo capítulo descubrirás por qué bostezar no es señal de sueño, sino de exorcismo biológico. Aprenderás el bostezo sagrado, una técnica prohibida para expulsar las sombras que se esconden en la mandíbula, en la garganta y en la base del cráneo. Demonios que se disfrazan de cansancio crónico, apatía y falta de motivación. Porque a veces, para que la luz entre por completo, primero hay que abrir la boca y dejar que lo antiguo salga. La pregunta final no es si estás cansado. La pregunta es, ¿estás listo para liberar al demonio de la fatiga? Capítulo 6. El bostezo sagrado, el exorcismo de las sombras internas. Desde pequeños nos enseñaron a cubrirnos la boca al bostezar, no como gesto de higiene, sino como acto de corrección. Eso no se hace, nos dijeron, pero nunca nos explicaron por qué. La verdad es incómoda. Temen lo que sale de tu boca cuando bostezas. No es solo cansancio, no es aburrimiento. Es el grito sordo de tu sistema nervioso intentando expulsar una frecuencia que ya no le pertenece. Un residuo antiguo, una sombra acumulada. Los antiguos sabían que el cuerpo no guarda los traumas solo en la mente. Los guarda en los músculos, en las articulaciones y especialmente en la mandíbula. Por eso la llamaban el cepo del alma. Es ahí donde aprietas cuando no dices lo que sientes, donde se tensan los dientes cuando tragas rabia, donde se solidifican los gritos que nunca salieron. La mandíbula es una jaula y el bostezo es la llave. Observa a un animal cuando bosteza. No lo reprime. No lo disimula. Se abre por completo, sin vergüenza, sin control, y después queda en calma. El ser humano, en cambio, aprendió a cerrar ese portal, a bloquearlo, a vivir con la presión acumulada, y esa presión se convierte en fatiga crónica, ansiedad difusa y cansancio sin causa aparente. Aquí entra en escena un mensajero invisible que vive dentro de ti desde que naciste. El nervio vago. Los antiguos lo conocían de otra forma. Lo llamaban el hilo de los dioses, el puente secreto entre el cuerpo y el espíritu. Cuando este nervio está atrapado, el alma se siente atrapada. Cuando se libera, todo se reordena. Un bostezo profundo no es una falta de energía.
Es un reseteo sagrado. Es el sistema diciendo, basta. Es el espíritu sacudiéndose un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Pero hay algo más, algo que no se enseña. El bostezo no solo mueve músculos, mueve sonido, y el sonido es alquimia. Al bostezar se abre el canal de la garganta, el punto exacto donde el corazón se comunica con la mente. Cuando ese canal se libera, algo denso comienza a salir. Los antiguos lo llamaban ectoplasma del estrés. No como fantasía, sino como sensación real. Una presión espesa que abandona el rostro, el cuello, la nuca. Por eso, después de un bostezo verdadero, el mundo parece más ligero. Ahora vas a aprender el ritual del rugido del vacío. No es elegante, no es socialmente aceptable, pero es eficaz. Y este libro no fue escrito para agradar, sino para liberar. Colócate cómodo. Relaja los hombros. Lleva la atención al interior de la boca. Eleva suavemente el paladar blando, como si fueras a bostezar. Aunque aún no lo hagas. Abre la boca despacio, sin prisa. Permite que el gesto ocurra. Inhala suavemente y deja que el bostezo llegue solo. No lo fuerces, invítalo. Cuando aparezca, no lo detengas. Ábrete más de lo que permitirías en público. Y al final, deja escapar un suspiro vocalizado. No un gemido, no un grito. Un sonido grave, profundo, ancestral. Siente lo que ocurre. Es posible que tus ojos se humedezcan. Deja que suceda. Esas lágrimas no son tristeza, son residuos de presión interna disolviéndose. Es posible que sientas un escalofrío recorriendo la nuca o la espalda alta. No es frío, es descarga. Es una sombra soltando su último agarre. Repite el ritual 1 o 2 veces más. No más. El bostezo consciente no se acumula. Actúa. Después permanece en silencio unos segundos. Observa tu rostro. La mandíbula suele quedar más suelta, la lengua más pesada, la cabeza más clara. Muchos sienten una paz extraña, casi infantil. Esa es la paz que tenías antes de aprender a callarte. Los antiguos decían que cada bostezo profundo expulsaba un demonio menor. No entidades externas, sino nudos internos. Pequeñas formas de ansiedad que se alimentaban del silencio forzado. Al abrir la boca y al permitir el gesto completo, esos demonios no mueren. Se van, porque ya no tienen dónde esconderse. Ahora has aprendido a mover el aire, a encender el fuego, a absorber energía y a soltar lo que pesa. Has limpiado la garganta, el rostro, el cráneo. Has liberado el canal superior. Pero aquí llega la pregunta más importante de toda tu iniciación. ¿Qué ocurre en el espacio entre el aliento que se va y el que aún no ha llegado? Existe un punto invisible, un instante microscópico donde no inhalas ni exhalas, un vacío absoluto. Los antiguos lo temían y lo veneraban. Lo llamaban la pequeña muerte, porque ahí por una fracción de segundo el tiempo se detiene. El cuerpo no hace nada, la mente no controla nada, y algo más profundo toma el mando. En ese vacío las células escuchan. En ese vacío el sistema se reordena. En ese vacío ocurre el milagro. En el siguiente capítulo entraremos en la retención del aire. Aprenderás a habitar conscientemente ese silencio entre 2 respiraciones. El lugar exacto donde los sabios decían que comenzaba la inmortalidad biológica, no como eternidad, sino como regeneración real. La pregunta final no es si puedes respirar. La pregunta es, ¿te atreves a detener el tiempo? Capítulo 7. Retención del aire. El vacío donde ocurre el milagro. La vida se mide en respiraciones. Naces con una cantidad finita y las gastas sin darte cuenta. Pero los antiguos sabían algo que hoy casi nadie recuerda. La inmortalidad no se encuentra en el aire que entra, sino en el espacio donde el aire desaparece. Los maestros que vivieron cientos de años no eran expertos en inhalar profundamente, sino en detenerse.
en aprender a habitar ese punto invisible donde nada ocurre. Y por eso todo ocurre. Existe un instante entre una respiración y la siguiente donde el tiempo se rompe. Un microsegundo donde el cuerpo no pide, no expulsa, no hace. Ese instante es el punto cero, el lugar donde las leyes habituales dejan de aplicarse. Para las células, ese vacío no es ausencia, es oportunidad, porque cuando el tiempo se detiene, la degeneración también lo hace. Los yogis lo llamaron kumbhaka, pero no como técnica, sino como estado. Kumbhaka no significa aguantar el aire, significa contener la divinidad. Es el momento exacto en el que dejas de consumir el mundo y empiezas a ser el mundo. No entra nada, no sale nada, solo presencia. Aquí ocurre algo que la biología moderna apenas empieza a intuir. Cuando el aliento se detiene conscientemente, el cuerpo entra en un estado de alerta sagrada. No de estrés, de lucidez profunda. La sangre se satura de prana. El sistema nervioso deja de dispersarse. El cerebro emite ondas lentas, coherentes, similares a las que solo se observan en estados de iluminación profunda o en experiencias cercanas a la muerte. El cuerpo se queda sin aire. Y recuerda que no depende solo del aire. Imagina esto con absoluta claridad. Tus células son pequeñas lámparas. Normalmente dependen de la energía que llega desde fuera. Oxígeno, estímulos, alimento. Pero cuando el aire se detiene, cuando no reciben nada externo, ocurre algo inesperado. Se ven obligadas a encender su propia luz interna. Estás forzando a tu cuerpo a recordar una función olvidada. Alimentarse del espíritu, no de la materia. Ahora entraremos en el ritual más delicado de todo el camino. Los antiguos lo llamaban la cámara del rey. No porque fuera un lugar físico, sino porque solo quien dominaba el vacío podía sentarse en su centro. Inhala lentamente por la nariz, sin prisa, sin ambición. Deja que el aire llene el pecho como si fuera un líquido espeso. Cuando la inhalación termine de forma natural, no inhales más. No fuerces. Simplemente quédate. No bloquees el cuerpo. Permite que el aire repose dentro de ti. Imagina que ese aire se transforma en oro líquido y se deposita en el centro del pecho, justo detrás del esternón. No lo muevas, no lo empujes. Custódialo. Aquí no hay lucha. La retención verdadera no se mide en segundos, sino en calma. Si la mente grita, has salido. Si el cuerpo se tensa, has salido. Permanece solo mientras sea suave, mientras sea posible. En ese punto algo comienza a revelarse. Puede que escuches tu corazón con una claridad inusual, como tambores resonando en una catedral vacía. Puede que sientas el pulso en los oídos, en el cuello, en el pecho. No es peligro, es enfoque absoluto. Has llegado al centro de tu propio universo. Aquí no existe la ansiedad, porque en el vacío no hay futuro que temer ni pasado que lamentar. No hay historia, no hay personaje, solo presencia desnuda. Permanece unos instantes, y cuando el cuerpo pida aire, no inhales con urgencia. Permite que la respiración regrese como regresa la marea. Natural, silenciosa, humilde. Muchos creen que este estado es frágil, que se rompe fácilmente. La verdad es otra. Es la mente la que no soporta no gobernar. Porque al salir de la cámara del silencio algo cambia. Has probado el poder de detener el tiempo. Y la mente, al darse cuenta, intenta recuperar el control. Aquí nace el siguiente conflicto. Tu cerebro no es una unidad, es un campo de batalla. Tiene dos corrientes principales. Una busca acción, conquista, fuego. La otra busca reposo, intuición, luna. Si una domina a la otra, aparece el desequilibrio, hiperactividad o apatía, ansiedad o depresión. El vacío revela esto con brutal claridad. Los antiguos no se quedaban en el silencio. Aprendían a salir de él de forma equilibrada, porque sabían que el verdadero poder no es escapar del mundo, sino volver sin fragmentarte. Y aquí se abre el próximo umbral.
¿Sabías que tu fosa nasal derecha activa el canal solar, el fuego, la acción, y que la izquierda abre el río lunar, la calma y la regeneración? ¿Sabías que si respiras siempre igual, tu energía siempre estará en guerra consigo misma? En el próximo capítulo aprenderás la respiración alterna, el arte secreto de cazar al sol con la luna dentro de tu propio cráneo. Una técnica usada por alquimistas, sabios y estrategas para alcanzar la neutralidad perfecta. Ni acelerado, ni dormido, implacablemente presente. Porque el vacío es sagrado, pero el equilibrio es eterno. La pregunta final no es si puedes detener el tiempo. La pregunta es, ¿estás listo para unir las dos mitades de tu mente en un solo trono? Capítulo 8. Respiración alterna. El matrimonio alquímico del Sol y la Luna. Desde que naciste respiras de forma inconsciente, pero piensas como si estuvieras en guerra. No una guerra externa, sino una guerra íntima, silenciosa, constante. Una lucha entre dos fuerzas que habitan tu cráneo y nunca aprendieron a escucharse. Una quiere controlar, anticipar, defenderse. La otra quiere rendirse, confiar, disolverse. Mientras estas dos corrientes no se encuentren, tu paz será frágil, intermitente, un espejismo que aparece y desaparece. La ansiedad no nace del peligro, nace de la desunión interna. Y hoy vas a presenciar algo que pocas personas experimentan conscientemente. El instante en que tus dos mitades dejan de pelear y se reconocen. La tradición antigua no hablaba de hemisferios cerebrales como lo hace la ciencia moderna. Hablaba de canales sutiles, ríos invisibles por los que fluye la energía que anima tu cuerpo. El canal izquierdo fue llamado Ida, la corriente lunar. Fría, introspectiva, receptiva, vinculada al corazón, la memoria y el mundo interior. El canal derecho fue llamado Pingala, la corriente solar. Caliente, activa, proyectiva, ligada a la voluntad, la acción y el pensamiento lineal. Cuando uno domina al otro, el sistema entero sufre. Demasiado sol y te quemas en la hiperactividad mental. Demasiada luna y te hundes en la pasividad y la tristeza. El equilibrio no es neutralidad vacía, es danza perfecta entre opuestos. Cada fosa nasal es una puerta. No es una metáfora, es una experiencia directa. El aire que entra por la izquierda enfría el cerebro, suaviza el ritmo cardíaco y te ancla al presente sensible. El aire que entra por la derecha activa el sistema nervioso, despierta la atención y enciende la claridad mental. La mayoría de las personas respira casi siempre por una sola puerta, atrapada en un patrón que refuerza su desequilibrio emocional. Sin saberlo, alimentan siempre al mismo Dios interno, mientras el otro muere de silencio. La respiración alterna es el acto consciente de restaurar el diálogo sagrado. Cuando comienzas a alternar el flujo del aire, algo extraordinario ocurre. No solo estás moviendo oxígeno, estás redistribuyendo el prana, la fuerza que organiza tu percepción del mundo. Cada inhalación es un hilo y cada exhalación es un nudo. Poco a poco se va tejiendo una red luminosa entre ambos hemisferios. Una arquitectura interna donde pensamiento y sensación dejan de competir. Tu cerebro empieza a operar como una sola entidad coherente. No más ruido, no más fricción, solo una claridad silenciosa, estable, profunda. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo funcional. Ahora entra en el ritual, eleva la mano derecha. El pulgar y el anular se convierten en llaves antiguas. No son dedos, son sellos. Cierra suavemente la fosa derecha e inhala por la izquierda, sin prisa, como si bebieras luz lunar. Retén un instante, apenas un susurro de tiempo, y luego abre la derecha y exhala. Ahora invierte el flujo. Inhala por la derecha, el sol entrando en tu sistema como una llama controlada, consciente. Retén, exhala por la izquierda. No fuerces nada. Aquí no hay esfuerzo. Aquí hay escucha. A medida que continúas, siente cómo el peso de tu cabeza se redistribuye.
algo se alinea. Una presión suave aparece en el centro de la frente, como si una puerta que nunca habías tocado comenzara a vibrar. Esa sensación no es imaginación, es el canal central, Sushumna, despertando. Es el camino por el que la energía puede ascender sin conflicto. Aquí no hay miedo, porque el miedo necesita fricción para existir. En la coherencia, el miedo se disuelve por falta de alimento. Permanece unos ciclos más. Observa cómo el diálogo interno se apaga sin que tengas que callarlo. No hay órdenes, no hay lucha. La respiración hace el trabajo por ti. Te conviertes en testigo de un matrimonio interno. El sol deja de dominar. La luna deja de huir. Se reconocen como partes del mismo principio. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, te sientes habitado por una sola conciencia. Pero no te engañes. El equilibrio no es el final del camino, es solo la base. Porque la vida no consiste en permanecer inmóvil en el centro. La vida pesa, se acumula, se deposita sobre tus hombros en forma de responsabilidades, recuerdos, culpas que no te pertenecen y cargas que nunca elegiste conscientemente. Aunque ahora estés equilibrado, aún llevas una armadura emocional que no es tuya. Y aquí es donde el sendero se vuelve aún más interesante. Existe una técnica final, un gesto casi imperceptible, un código sonoro primitivo que el cuerpo recuerda mejor que la mente. Un suspiro específico, una puerta de escape que puede desintegrar en un solo segundo la carga emocional de años enteros. No es respiración común, es liberación pura. En el próximo capítulo cruzaremos esa puerta. Aprenderás el suspiro que rompe cadenas invisibles, la exhalación que devuelve ligereza al sistema nervioso, la técnica que los antiguos usaban para soltar el peso del mundo sin entenderlo primero. Prepárate, porque lo que viene no es equilibrio, es ingravidez. Capítulo 9. El suspiro de alivio, la puerta de escape y el fin del plomo. No estás cansado de vivir, estás cansado de cargar. Cargar recuerdos que nunca fueron digeridos, cargar emociones que no tuvieron permiso para salir, cargar historias que tu mente archivó pero que tu cuerpo nunca olvidó. Cada vez que te tragaste una palabra, cada vez que sonreíste cuando querías gritar, algo se quedó atrapado en tu interior. No en tu mente, sino en el diafragma, en el pecho, en el centro exacto donde la respiración debería ser libre. Ese peso no tiene nombre clínico, pero tú lo conoces muy bien. Es la sensación de ir por la vida con una mochila invisible llena de piedras. Hoy vas a soltarla. Las tradiciones antiguas sabían algo que la cultura moderna ha olvidado. El suspiro no es debilidad, es sabiduría corporal. El suspiro es el gesto del viajero que entiende que no todo puede ser llevado hasta el final del camino. Por eso lo llamaban la exhalación del peregrino. Suspiras cuando el alma reconoce que el ego ya no puede sostener lo que lleva. No es rendición, es inteligencia profunda. El cuerpo acumula estrés como si fuera materia, se compacta, se solidifica, se vuelve plomo, y ese plomo se aloja justo donde entra y sale la vida, en tu respiración. Lo extraordinario es que el mismo sistema que acumuló ese peso contiene también el mecanismo exacto para liberarlo. No necesitas analizar tu pasado, no necesitas entender cada herida, solo necesitas expulsar lo que nunca debió quedarse dentro. Aquí entra la alquimia del suspiro consciente. Existe un secreto fisiológico y espiritual. Una sola inhalación no basta para liberar el peso antiguo. Por eso usamos la doble inhalación. Inhalas una vez, y antes de soltar, inhalas de nuevo, llenando hasta el último rincón olvidado de tus pulmones. Ese segundo sorbo de aire colapsa los alvéolos que se quedaron dormidos por años. Es como encender habitaciones cerradas desde hace décadas. El cuerpo reconoce entonces que ha llegado el momento de soltar. Y cuando sueltas, no lo haces en silencio. El sonido es el disolvente universal. El aire es el vehículo. La vibración es la llave. Al exhalar con sonido, no solo vacías pulmones, rompes estructuras internas.
El estrés no soporta la vibración prolongada, se fragmenta, se dispersa, se va. Ahora entra en el ritual. Inhala por la nariz de forma rápida y profunda. Inhala de nuevo sin exhalar entre medias, como si terminaras de llenar un recipiente olvidado. Y luego, deja caer todo con una exhalación larga, abierta, vocalizada. El sonido es «ah». No lo empujes. Permite que caiga. «Ah». Siente cómo el pecho vibra. Siente cómo el sonido masajea por dentro. Siente cómo algo se afloja. Repite, otra vez y otra más. Con cada ciclo los hombros descienden sin que se los ordenes. El cuello se ablanda. El vientre se vacía. Puede aparecer un ligero mareo, un hormigueo, incluso una emoción inesperada. No la frenes. Es el plomo abandonando el sistema. Es el cuerpo recordando cómo se siente estar ligero. Hay un instante mágico que llega sin avisar. Un momento en el que exhalas y no queda nada que empujar. El aire sale solo. El cuerpo se rinde por completo. Y entonces aparece el vacío. No un vacío angustiante, sino uno limpio, espacioso, amable. Una sensación hueca en el abdomen, como si alguien hubiera retirado una armadura que llevabas puesta desde hace años. Eso es la ingravidez. En ese estado no eres pesado, no eres denso, no eres rígido, estás hueco. Y solo lo que está hueco puede ser llenado por algo más grande que uno mismo. Permanece ahí unos segundos. No respires todavía. Deja que el cuerpo decida cuándo volver a inhalar. Observa la calma que emerge sin esfuerzo. Esta paz no es inducida. Es la paz natural que aparece cuando el peso desaparece. Ahora entiendes algo fundamental. No eras débil por suspirar. Eras sabio sin saberlo. Cada suspiro inconsciente de tu vida fue un intento del cuerpo de salvarte. Hoy, por primera vez, lo hiciste de forma consciente. Y el sistema entero lo sabe. Estás limpio. Estás equilibrado. Estás ligero. Has dejado de ser un humano que sobrevive cargando para convertirte en un recipiente disponible. Pero no te confundas. El vacío no es el final del viaje. Es solo la condición necesaria para lo que viene después, porque existe una respiración aún más profunda. Una que no se usa para vivir, sino para morir antes de morir. Los grandes iniciados lo sabían. Aprendían a entrar en un estado donde el yo se disuelve, donde el mundo se apaga, donde la identidad se apoya suavemente en el silencio. No es muerte física, es muerte simbólica. Es el ensayo consciente del gran paso. En el próximo y último capítulo cruzaremos ese umbral. Entrarás en la respiración de la muerte mística, un trance donde el tiempo desaparece, un espacio donde solo queda la luz observándose a sí misma. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿tienes el valor de dejar de existir por un instante para recordar quién eres en realidad? Capítulo 10. La respiración de la muerte mística, el umbral de la eternidad. Has llegado hasta aquí. Y no ha sido casualidad. Ningún lector tropieza con este umbral por accidente. Los antiguos sabían que solo quien ha vaciado su peso, equilibrado su energía y silenciado su mente puede acercarse a este misterio sin romperse por dentro. Por eso, este conocimiento nunca fue enseñado en plazas ni escrito para las masas. Lo llamaban la pequeña muerte, no porque el cuerpo dejara de existir, sino porque algo mucho más resistente debía rendirse. La ilusión de ser alguien separado del todo. Este es el punto donde la ansiedad muere para siempre. No porque sea combatida, ni reprimida, ni sanada, sino porque no puede cruzar este umbral. El miedo necesita tiempo, identidad y futuro. Aquí no hay ninguno de los tres. La muerte mística es conocida en Oriente como Samadhi, en Japón como Satori, y en los textos herméticos como la disolución del nombre. Es el instante en el que dejas de ser quien respira y te conviertes en la respiración misma del cosmos. No observas el aire,
No lo controlas, no lo diriges, simplemente ocurre. Y tú ocurrías con él desde siempre. Para entrar no usamos violencia ni fuerza. El ego no se derrota, se cansa, y cuando se cansa se suelta solo. El trance de los inmortales comienza con una respiración circular. No hay pausa entre inhalar y exhalar. El aire entra y sale como una rueda perfecta, como una serpiente que se muerde la cola. No hay principio, no hay final, solo continuidad. El sistema nervioso, acostumbrado a cortes, se desconcierta. La mente busca un punto de apoyo y no lo encuentra. Sigue respirando así, sin empujar, sin retener, sin contar. Deja que el aire se vuelva un círculo infinito dentro de ti. Poco a poco, algo empieza a diluirse. Las fronteras de tu cuerpo pierden definición. La piel deja de sentirse como un límite. El peso del nombre, de la historia, de la biografía, se afloja. No desaparece de golpe, se evapora, como niebla al amanecer. Imagina ahora, o más bien siente, que ya no ocupas un lugar específico. No estás dentro del cuerpo ni fuera de él. Estás expandido. Eres una vibración suspendida en un océano de conciencia. No hay pasado al que volver. No hay futuro al que ir. Solo este pulso eterno que respira a través de ti. En este estado, el miedo no puede existir. No porque haya sido eliminado, sino porque no hay nadie que pueda sentirlo. El yo que tenía miedo se ha disuelto en algo mucho más vasto. Permanece aquí. No intentes entenderlo. No intentes describirlo. Si aparece luz, déjala estar. Si aparece oscuridad, déjala estar. Si aparece nada, quédate ahí. Este es el corazón del misterio. Aquí es donde los antiguos decían que el cuerpo recuerda cómo regenerarse sin esfuerzo, donde las células entran en coherencia, donde el tiempo deja de mandar, donde la ansiedad, que siempre fue una urgencia por llegar a algún sitio, se queda sin destino. Ahora comienza el regreso del iniciado. Sin romper el estado, deja que la respiración empiece a ralentizarse por sí sola. El círculo se hace más amplio, más suave, más espacioso. Cada inhalación es un regreso lento al cuerpo. Cada exhalación es una despedida amable del infinito. No salgas de golpe. No abras los ojos todavía. Quédate en la quietud que aparece entre respiraciones. Ese silencio no es vacío, es plenitud absoluta. Siente la paz que no depende de circunstancias. Esta paz no te la dio el mundo. Por eso el mundo no puede quitártela. Has tocado un lugar invulnerable. Graba esta sensación, no con la mente, sino con el cuerpo, porque volverás aquí muchas veces, y cada vez será más fácil. Ahora entiende el sello final del grimorio. Este conocimiento ya no está en palabras, está en tu sangre, en tu sistema nervioso, en tu forma de habitar el aire. Has pasado de ser un esclavo del miedo a convertirte en un arquitecto del prana. Y un arquitecto no huye de las tormentas, sabe cómo respirar dentro de ellas. Pero todo secreto verdadero necesita ser compartido para mantenerse vivo. La tradición siempre fue oral, energética, humana. Si has sentido, aunque sea un segundo de esta disolución, si algo dentro de ti reconoce que ha cruzado un umbral, deja un comentario con la palabra «despierto» para sellar el acto. Tu testimonio es una antorcha para otros que aún caminan con el pecho apretado sin saber por qué. Suscríbete a este círculo de misterios. No permitas que el ruido del mundo vuelva a cubrir lo que acabas de recordar. Al hacerlo, sellas un pacto contigo mismo. Seguir respirando desde la conciencia, no desde el miedo. El grimorio se cierra aquí. Pero tu vida, tu verdadera vida, apenas comienza. Ve ahora en paz. Respira como quien sabe. Camina como quien ha muerto y ha vuelto. Namaste.